Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 6 al 9, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente, ya que hemos iniciado el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y hoy el Señor nos dará las respectivas enseñanzas de cada uno de los versículos que hoy vamos a estudiar. Y es que definitivamente, después de haber concluido tanto la primera como la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, hoy nos adentramos en una de las epístolas en cuanto a enseñanza muy profunda, ya que definitivamente si hay algo muy importante es que a través de un estudio bíblico el Señor nos va dando todo aquello que es necesario que vayamos conociendo, aprendiendo, para que todo esto vaya enriqueciendo nuestro conocimiento y que a través del mismo venga el crecimiento y madurez espiritual. Y lo más importante, que lo aprendido lo pongamos por obra, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra, cuando se practica, da fruto. Entonces, acá en los versículos que hemos leído, en el versículo número 6, que es la continuación, es obvio, de lo escrito en el versículo número 5, habla de algo muy importante, cuando se refiere acá que ha llegado hasta vosotros, o sea, el Evangelio de Jesucristo. Y esto nos habla, como lo dijimos hace un momentito, de lo que es el conocimiento espiritual. Y aquí nos dice la palabra, estamos leyendo este versículo número 6, así como a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas, ya que todos y todas tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo, principalmente en esta era moderna, donde la tecnología está a la vanguardia y por todos los medios hay comunicación hoy en día. Lo que hace unas décadas no se había desarrollado tanto, pero hoy sí. Entonces, lo que es las buenas nuevas de salvación en Jesucristo se están anunciando cada día a través de todos los medios. Siempre lo hemos manifestado y también es obvio. Por lo tanto, acá hay algo muy importante, que esto que estamos ahorita refiriéndonos está escrito en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 24 y el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto nos recuerda algo muy importante, lo que está escrito en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 16, versículos 15 al 18. Y les dijo:
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto el Señor lo confirma en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor ya nos está dando algo muy importante, el Evangelio, lo que es la gran comisión. Siempre lo hemos dicho, como miembros del cuerpo de Cristo tenemos, tanto los hermanos y las hermanas en Jesucristo, tenemos diferentes dones, talentos, ministerios y privilegios, pero al final estamos unidos en un mismo sentir, que es en Jesucristo, porque es a Él a quien le estamos sirviendo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Así como también está escrito acá en la palabra de Dios, así como los miembros de nuestro cuerpo y organismo humano, la mano no le puede decir a la cabeza no te necesito, ni los pies a las rodillas yo no te necesito. ¿Por qué? Porque estos miembros corporales están unidos al cuerpo y al organismo del hombre y de la mujer. Y cada uno tiene diferente función, pero forman parte del cuerpo y del organismo del hombre y de la mujer. Así, en el cuerpo de Cristo así somos. No a todos se nos da los mismos dones. Ejemplo, el don ministerial evangelista, ya sea a un hermano o una hermana en Jesucristo, otro hermano no lo tiene. Pero lo básico es que tengamos o no tengamos el ministerio evangelístico, nuestro deber en primer lugar es dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y luego dar el anuncio de las buenas nuevas a aquellos y aquellas que no conocen del Señor Jesucristo. Y lógicamente cuando un siervo o una sierva de Dios que ha sido escogido, ha sido llamado por el Señor y se le es concedido el ministerio evangelístico, es lógico que esa es su área. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos diferente función, pero aquí hay algo muy importante y por eso nos referíamos. Y esto, por añadidura, nos trae algo muy importante. ¿Por qué? Porque tanto a los creyentes como los inconversos e inconversas, cuando escuchan las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, aquí hay algo muy importante, principalmente para aquel o aquella que está cumpliendo este deber. Ya que dice acá en este versículo, y lleva fruto. Recordemos que se refiere a la predicación del Evangelio y por consiguiente el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ganan almas para el Señor Jesucristo. Entonces ahí ya hay un fruto, ya la palabra está dando fruto. ¿Por qué? Porque aquel siervo o sierva de Dios, evangelista, principalmente lanza la semilla al campo, o sea, a las personas. Y esa semilla, por muy pequeña que sea, cae en los corazones de las personas. Y quienes la reciban con gozo, esa semilla va a dar fruto. Entonces, ahí ya va a dar fruto la palabra de Dios, tanto en aquel que la está enseñando, como el que la recibe. Entonces, esto hace que la iglesia crezca en cuanto a miembros. Y esto tiene también una base bíblica. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 13, y en el versículo
número 3. Acá todos conocemos lo que es la parábola del sembrador. Y en este versículo número 3 del capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. El versículo 8 siempre de este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. O sea, esa palabra va a dar fruto cuando es sembrada en un buen corazón. Entonces, y mira, también antes que se nos vaya por alto, también nos recuerda aquí mismo, en este mismo capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo, pero también en versículo número 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahí ya nos estamos dando cuenta aún más del fruto que ha dado. Y eso, mira, cuando aquí se refiere algo que el Señor nos hace también hincapié, por decirlo así, cuando está escrito que lleva fruto. Mira, nos estamos refiriendo a lo que trae algo muy importante. Recordemos que también esto es un fruto espiritual, lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 al 24, que nos está hablando del fruto del Espíritu. Y por lo tanto, debemos de ser árboles buenos, que demos buenos frutos, porque es lógico que un árbol malo no va a dar buenos frutos, ni un árbol bueno va a dar malos frutos. Entonces los frutos, tú me preguntarás, principalmente amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, te haces la pregunta: ¿y qué frutos? Bueno, lo acabamos de explicar. Uno de los frutos que nosotros damos cuando nacemos de nuevo, cuando ya somos hijos y las que son hijas de Dios, es precisamente el amor. Porque el amor de Dios, que no es un sentimiento, mucho menos una emoción, sino que va más allá de eso, hace un cambio en nuestras vidas. Y entonces, cuando amamos de corazón, en primer lugar, a Dios, al Señor, y por consiguiente al prójimo, y aún más, si nos han hecho daño, lo perdonamos de corazón, entonces allí ya hay un fruto hermoso. Y por eso lo mencionamos, que como árboles buenos debemos de dar buenos frutos. Entonces, cuando se refiere acá, desde el día que oísteis y conocisteis, o sea, la predicación del Evangelio, ya que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y mira, aquí en la epístola específicamente del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 1 y versículo 16 y 17, rectificando, en la epístola del apóstol Pablo siempre a los romanos, pero en el capítulo número 10 y versículo número 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios, y por consiguiente de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Es lógico que viene la fe, y esta vendrá por el oír la palabra de Dios. Y por añadidura, entonces ya el creyente va a poner
su corazón, su confianza plena en el Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y entonces aquí también hay algo que se refiere el Señor a través de lo escrito del apóstol Pablo, cuando dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Y qué significa esto? Efectivamente, nosotros sabemos que la gracia de Dios a la humanidad ya lo hemos dado a conocer, pero hoy nuevamente acá en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2 y versículo 8, lo que dice el Señor en su palabra escrita: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia de Dios es un regalo, no es por méritos humanos o justicias que el hombre o que la mujer haga, porque estas justicias son como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Aquí nos habla de la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, cuando se refiere en verdad, lo que está escrito acá, o sea, la verdad de Dios se da a conocer a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y ahí, ahora, como anteriormente habíamos mencionado la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, ahora sí corresponde a esto que se está refiriendo, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí nos está confirmando que la verdad de Dios viene a través de la predicación y enseñanza del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí se da a conocer la gracia de Dios. Un regalo que Él nos da para que seamos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y mira, la verdad de Dios. La verdad de Dios es Jesucristo. Ya que, recuerda, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, amigo y amiga, lo que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Es un versículo muy conocido. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la verdad de Dios es Jesucristo. Entonces, esta verdad se da a conocer a través de la predicación del Evangelio. Y, por consiguiente, viene algo muy importante. En el versículo número 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hablamos de lo que eran frutos, de lo que es el fruto que trae cuando se siembra en un buen campo, en un buen corazón. Y aquí viene la labor de los siervos y de las siervas de Dios. Lo mencionamos, cada uno o cada una en el lugar en donde el Señor nos ha puesto. Porque en este versículo hay algo importante también. Como lo habéis aprendido. ¿Qué significa esto? A través de lo recibido de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Y quién era Epafras? Bueno, en primer lugar, este nombre, Epafras, proviene del idioma griego, de una palabra que
es epa, epras. O sea, se las voy a deletrear. E-P-A-P-H-R-A. Epa, epras, que es abreviatura del nombre Epafrodito, y su significado literal es apuesto, adorable o encantador. Acá, a la luz de las Sagradas Escrituras, a pesar que no se posee mucha información de este varón Epafras, él tuvo una labor muy excelente en la obra evangelizadora y pastoral, ya que se sabe que fue fundador de la iglesia en Colosas, y así como también un colaborador fiel, un hombre de oración, ya que él oraba mucho por la iglesia. Además, el apóstol Pablo, en su epístola a Filemón, le menciona como su compañero de prisión por la causa de Cristo Jesús. Y esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. La epístola del apóstol Pablo a Filemón solamente un capítulo contiene, y por lo tanto el versículo se menciona como lo es el número del mismo. En la epístola del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo 24, en versículo 23, está escrito: salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y en el versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí ya él agrega a otros colaboradores que ya en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo dimos a conocer abundante información de estos varones. Y acá si se pueden dar cuenta que su compañero de prisión, que se refiere el apóstol Pablo, es precisamente Epafras. Y cuando se refiere nuestro consiervo amado, esto significa el buen testimonio, los buenos frutos. ¿Por qué? Porque cuando se da esto, aquel varón o aquella mujer, hijo o que es hija de Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces va a ser apreciado, va a ser amado por los demás. Y entonces ese testimonio hace que tengan, sean apreciados principalmente en la iglesia y aún con personas inconversas. Y entonces, ¿qué dice acá? Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, la fidelidad a Dios, a la iglesia. Y esto también hay una referencia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 17 y versículo 14, en cuanto a la fidelidad. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mira qué privilegio que el Señor nos da cuando le somos fieles a Él. Somos llamados y elegidos y fieles. Qué hermoso. Y aquí también nos habla de algo que es muy importante: la cooperación. O sea, la entrega incondicional a la obra misionera y por añadidura a los demás. Ministro de Cristo, aquellos siervos del Señor, para vosotros, dice, o sea, la iglesia, los hermanos y las hermanas en la fe en el Señor. Y después en el versículo número 8 sigue el apóstol Pablo a los colosenses, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí también viene algo muy importante.
que también nos ha declarado, dice. O sea, Epafras también dio testimonio de los hermanos y de las hermanas de la iglesia en Colosas. Y acá, cuando se refiere vuestro amor en el espíritu, o sea, el amor espiritual, no por un afecto o sentimiento humano, sino que recordemos que el amor es un fruto sobrenatural, lo mencionamos casi al principio, generado y capacitado por el Espíritu Santo, el Consolador, lo cual es un vínculo incondicional que une a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo. O sea, el amor espiritual, el amor de Dios. Vamos acá mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3 y versículo 14. Se refiere: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 11, la buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y también en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 4 y versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y todo esto es a través de la llenura, de la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y esto a manera también de referencia, y para que lo podamos captar aún más, en la versión de la Nueva Biblia al Día, en cuanto a este versículo número 8, dice: fue quien nos contó del gran amor hacia los demás que el Espíritu ha puesto en ustedes. En la Nueva Biblia Latinoamericana, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. La Biblia Traducción Lenguaje Actual. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo los hace amar a los demás. Y aquí, en esto último, nos recuerda que uno de los frutos del Espíritu es precisamente el amor. Y es que la misma palabra del Señor todos lo conocemos, lo que está escrito, que nada de lo que hagamos nosotros, si no va acompañado del amor, nada es. Y es que, mira, en muchas ocasiones nos hemos referido a algo que muchas veces causa controversia, causa diferencias de opiniones, pero aquí no se trata en sí que lo que yo piense, que lo que yo diga, o lo que el otro o la otra también piense o diga. No, aquí es la palabra de Dios que nos habla. Y en cuanto a esto, mira lo que está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 13. Ya sin duda alguna lo hemos leído, ya lo hemos estudiado, pero hoy a manera de referencia para que esto esté firme en nuestro corazón y en nuestra vida, y que lo pongamos por obra en cuanto al amor, dice: la preeminencia del amor, versículo número 1 al 8 de este capítulo número 13, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si en
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor. Ahí está una muestra que es a través del Espíritu Santo que se va generando lo que es el amor de Dios. En el versículo número 9 continúa el apóstol Pablo en esta epístola. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo cual también nosotros, dice, los hermanos y las hermanas en Jesucristo. Es una afirmación confirmando lo que Epafras ha dado de testimonio de la iglesia de Colosas. A eso se refiere. Y desde el día, acá lo vamos a leer en este versículo número 9. Desde el día que lo oímos. Esto se refiere al entendimiento, al oído espiritual. Y mira, como seres humanos, tenemos ojos, oídos y boca. Todos sabemos la función de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca. Cuando nosotros nacemos de nuevo, del agua y del espíritu, somos hechos hijos, y las que son hechas hijas de Dios. Además de nuestros ojos, oídos, nuestra boca, desde el punto de vista físico, también cuando estamos ya en la fe en el Señor Jesucristo, mayormente cuando anhelamos cada día ir creciendo espiritualmente en la fe en el Señor Jesucristo y sirviéndole en donde Él nos ha puesto, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca es espiritual en primer lugar, porque con nuestros ojos vemos la gloria, el poder de Dios. Vemos su misericordia, su gracia y su bendición en la humanidad y en todo lo visible e invisible. Nuestros oídos están atentos a escuchar la voz de Dios en muchas maneras, ya sea audibles, que el Señor nos hable, audible, y nuestros oídos están abiertos para escuchar su voz, para escuchar su palabra, principalmente en una prédica, o en una alabanza, o en un himno, o en un canto, o bien cuando un hermano o una hermana en Jesucristo nos exhorta, nos aconseja, o nos corrige en algún momento. Dios habla de muchas maneras, y nuestros oídos tienen que estar abiertos a Él, a su palabra, a lo que viene de lo alto. Nuestra boca, para agradarle. ¿Y cómo le vamos a agradar? Con nuestra boca alabamos, adoramos al Señor. Damos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos con el Señor por su misericordia, su gracia y bendición, porque nuestro corazón es un buen tesoro, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y por lo tanto nuestra boca nos sirve para dar testimonio, anunciar su palabra. Si antes lamentablemente nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca, o nuestras manos, nuestros pies, estaba entregado al pecado, a la maldad, hoy no. Hoy, tanto nuestro espíritu, alma
cuerpo y todo nuestro ser como personas que somos, estamos en el Señor y le adoramos, le alabamos, le agradamos y le obedecemos con todo lo que está en nuestro corazón, poniendo por obra su palabra, viviendo cada día agradándole a Él, con todo y las luchas, con todos nuestros resbalones que muchas veces tenemos como seres humanos imperfectos que somos, pero ahí estamos. Entonces, aquí definitivamente el escuchar principalmente de Dios con reverencia y atención. Y algo importante, el poder de la oración, la intercesión. Porque en este versículo número 9, el apóstol Pablo le habla a los colosenses a través de lo escrito. Cuando él se los escribe, no cesamos de orar por vosotros. La intercesión. Esto está escrito en el capítulo número 4 y versículo 16. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo número 5, así es, versículo 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la intercesión, la oración por los demás. Sabemos que muchas veces los hermanos y las hermanas en Jesucristo, para sentirse apoyados por la iglesia, buscan tanto al hermano pastor o a la esposa o a un anciano, un líder de la iglesia o a otro hermano para pedir o digamos intercesión, o sea, las peticiones de oración, dependiendo esas peticiones, valga la redundancia, se le presentan al Señor, así como en varias congregaciones que en su sistema de trabajo, en la obra de Dios, tienen grupos de intercesión. Eso es muy importante, porque el poder de la oración de fe lo acabamos de escuchar a través de lo que hemos leído acá, que la oración del justo puede mucho. Mira, yo sé que no hay nada más de bendición que la relación personal que uno tenga con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Señor. Pero también, si en el mundo terrenal está el refrán que dicen que la unión hace la fuerza, cuanto más en lo que es lo espiritual. Nosotros no empleamos ese refrán en sí que dice que la unión hace la fuerza, no. Acá, unidos en un mismo sentir que es en Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el orar por los demás, aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo número 4 y versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Lo mencionamos en el anterior versículo. Epafras era colaborador fiel, pero era un hombre de oración. Él pedía mucho por la iglesia y aquí es confirmado por parte del Señor en su palabra, lo escrito por el apóstol Pablo. Y también en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 2,
Ejemplo de los tesalonicenses, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mira, la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, esto tiene una base bíblica. Porque aquí siempre lo hemos dicho, lo que exponemos es lo que el Señor nos da. Porque muchos argumentan, es que la mucha letra mata. Sí, eso es una gran verdad. Pero eso no es ningún pretexto para que, como muchos dicen, es que la letra o el conocimiento mucho exagerado mata. Ya no leen, ya no estudian, ya no escuchan la palabra de Dios, y eso no es así. O sea, los extremos son los malos. Cuando no se aplica la palabra, ese es el problema. Entonces, acá, la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. El mismo Señor lo dice en su palabra, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y aquí hay una base para lo que estamos exponiendo. Inmediatamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 7, de los versículos 7 al 12. Todo nuestro corazón para escuchar lo que está escrito acá, la voz del Señor. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El saber pedir, porque muchas veces no es un rito, o una tradición, o una costumbre, o una rutina, como se puede también mencionar. El orar no, porque ¿de qué me sirve a mí pasar 1, 2, 3 horas con vanas repeticiones, al estilo de los fariseos y de los escribas, como el Señor les dio durísimo, que con pretexto hacían largas oraciones? Y lo acabamos de mencionar, los extremos son los dañinos, porque también el hecho que no, lo que acabamos de mencionar, que la oración no es un rito, no es una rutina en sí, no, pero también, ya sea 5, 10, 1 hora o 2 horas, pero que lo hagamos de corazón, el Señor se va a agradar y eso nos va a fortalecer y eso nos va a dar una fuerza espiritual, porque nos vamos a superar espiritualmente. Pero también, si lo hacemos solo por hacerlo, o como se dice también del diente al labio, no, o como un rito, o como una costumbre, no es así. Entonces, por eso les mencionamos el valor de la oración de fe. Si lo puedes hacer de rodillas, que es lo más, una muestra de humildad que nosotros tenemos para con nuestro Padre, con nuestro Señor, hagámoslo. Pero muchas veces, dependiendo del lugar o las situaciones que nos encontremos, lo podemos hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, en voz baja, en voz alta, o en el espíritu. Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, omnipotente, y por lo tanto Él escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros, los seres humanos. Ante Él no hay nada oculto. Él, antes que nosotros pronunciemos nuestras palabras, Él ya las conoce. Nuestros pensamientos, Él también ya los conoce, y por lo tanto, el saber pedir
Y aquí viene algo por añadidura también, porque todo esto tiene que ver con lo que estamos hoy aprendiendo. Porque en este versículo número 9 dice que seáis llenos del conocimiento. Mira, para que nosotros podamos adquirir la madurez, lógicamente hay una base. Primero viene el conocimiento, luego viene el crecimiento y va a dar la madurez. Pero eso lleva un proceso. ¿Por qué? Porque el conocimiento espiritual profundo para crecer y madurar espiritualmente en las cosas de Dios. Lo que viene de lo alto. Y también se refiere de su voluntad. Entonces, la cual ha sido revelada por completo a través de la palabra de Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4 y versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Sí, así es. Sí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, aquí ya está dando un consejo. Y algo que también está escrito acá en el capítulo número 5 y versículo 18, siempre acá en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí la voluntad de Dios, lo que acabamos de mencionar, la santificación. Y también en la primera epístola de el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2 y versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, a través de la palabra de Dios. En toda sabiduría, dice. O sea, la sabiduría que viene de lo alto. Mira, hay sabiduría humana, o sea, la sabiduría terrenal que todos los seres humanos poseemos y que Dios nos da al nacer físicamente en el vientre de nuestra madre. Todo ser humano tiene sabiduría e inteligencia humana terrenal que viene de Dios. Pero acá está hablando de la sabiduría que viene de lo alto, la espiritual, que es la más importante. En la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí también viene algo muy importante, la sabiduría verdadera. Y aquí rápidamente quiero que vayamos a el libro de Job, en el capítulo 12 y versículo número 13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. En el capítulo número 28 y versículo 28, siempre del libro de Job, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. En el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el capítulo número 8, nuestra atención, porque nos lleva a algo muy importante. La raíz de la sabiduría
espiritual, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Siempre acá, en el libro de Proverbios, capítulo 8 y versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Versículos 26 al 30. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y aquí, en este versículo número 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Mira, Cristo, poder y sabiduría de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1 y versículo 19 al 24, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto nos trae algo muy importante, amado hermano, amada hermana, Jesucristo, amigo y amiga, que todo esto lo vamos a lograr y lo vamos a desarrollar cuando ya vamos creciendo y madurando en la fe a través de la plenitud espiritual. ¿Y esto qué es? Ya lo dimos a conocer en varios estudios bíblicos. La llenura del Espíritu Santo es muy importante en el hijo y la que es hija de Dios, en aquel siervo, en aquella sierva de Dios que le sirve al Señor. La llenura, la guía, el poder del Espíritu Santo cuando está en nosotros, eso nos va a dar una gran bendición y una gran ayuda, porque aquí todo, mira cómo esto último de la sabiduría, Cristo, poder y sabiduría de Dios, esto nos da una plenitud espiritual, lo cual está también escrito acá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Y mira, esto también trae algo por añadidura, lo que es el conocimiento, la inteligencia espiritual y terrenal. Como acá, la palabra de Dios es la que nos habla. En el capítulo número 31, versículos número 2 al 6, en el libro de Éxodo, llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón,
para que hagan todo lo que te he mandado. Mira qué hermoso. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1 y versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A través de todo esto hay algo muy importante: el crecimiento y la madurez espiritual. Aquí, mira, aquí nos da. Y esto, cuando ya hay crecimiento y madurez espiritual, nos lleva a la santificación, a la santidad, buscando cada día el camino de la estatura del varón perfecto. Mira cómo hoy el Señor nos ha dado estas enseñanzas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es muy importante el conocimiento de la palabra, el leer, estudiar, escudriñar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para que esa palabra se haga viva en nosotros y la pongamos por obra. Amigo y amiga, todo esto que hoy el Señor nos ha enseñado también es para ti. Si tú abres tu corazón y te acercas a Él y le pides perdón por tus pecados, por tu desobediencia y rebeldía en que has vivido, y si llegas a la cruz del Calvario y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, de corazón, con fe, y te apartas de tus pecados, el Señor te perdona, porque Él es amplio en perdonar cuando nos acercamos a Él de corazón y le recibimos, como te reitero, como Señor y Salvador. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, pongamos por obra lo que el Señor hoy nos ha dado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, caído o caída de la gracia, hoy el Señor a todos nos ha hablado. Sigamos adelante. Y tú que te has apartado de los caminos del Señor, hoy es el día que puedes reconciliarte con Él y volver al rebaño. El Señor es amplio en perdonar y tú lo sabes, pero Él quiere un corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado y un verdadero arrepentimiento. Recuerda, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Maestro de Maestros. Gracias, Maestro de Nazaret, porque cada día tú nos enseñas y nos fortaleces. El mundo podrá decir lo que quiera, podrán argumentar y podrán renegar, pero tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, porque el hombre y la mujer como seres mortales, así como nacemos, crecemos, fructificamos, pero también un día la muerte física viene. Mas la muerte espiritual es para aquel o para aquella que tristemente te rechaza y vive y muere en desobediencia. Pero salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a todo aquel y a toda aquella que te recibe como Señor y Salvador de sus vidas de corazón. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.